a empezar con la unidad de integral indefinida. Pero para eso vamos a hacer una introducción con un ejemplo de integral definida para darnos una mejor idea de qué es lo que vamos a calcular cuando hablamos del cálculo de una integral. Entonces nosotros hasta ahora, cuando deseábamos calcular el área de una figura regular, contábamos con fórmulas. Por ejemplo, para el área del cuadrado calculábamos la superficie haciendo lado por lado. Si queremos calcular el área o superficie de un rectángulo, hacemos base por altura y calculamos, tenemos ese área. Ahora, si queremos calcular el área, ¿sí?, entre la curva, el eje X, y entre 0 y esta recta que pasa por 1, ¿sí?, toda esta área, no podemos, ¿sí?, o no contamos con una fórmula que nos permita ese cálculo, y menos con algún otro tipo de expresión o forma, ¿sí?, del área a calcular que pudiera ser más difícil. Entonces, para eso, podríamos pensar una estrategia para intentar calcular, que sería en dividir ese segmento entre 0 y 1 que había planteado para la función de recién, ¿sí? Por ejemplo, lo divido en 4 partes y calculo la sumatoria de las superficies de los 4 rectángulos formados, como estoy mostrando acá, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar si calculo la superficie de este rectángulo? ¿Voy a tener el área exacta de este rectángulo? No. O sea, no voy a tener Aproximado. el área exacta bajo la curva, ¿no? Y el eje X y este valor de ordenada respecto del cual estoy calculando. ¿Sí? Voy a tener un exceso de área o de superficie que estoy calculando. Ahora, si yo realizo la suma, ¿sí?, hago base por altura, más base por altura, más base por altura, más base por altura, voy a tener la sumatoria de las superficies de cada uno de esos rectángulos. Y evidentemente, ¿sí?, todos esos pedacitos de superficie que sobresalen o están por encima de la curva, ¿sí?, van a ser un error o van a formar parte del error del cálculo si me planteo calcular de esa forma, ¿sí? Entonces, en este caso que hemos dividido el segmento entre 0 y 1 en 4 partes, ¿sí?, acá tendré el valor de 1/4, acá 1/2, acá 3/4 y acá 1. Entonces, mi base es siempre 1/4 y la altura tiene que ver con la función. En este caso es igual a x cuadrado. Entonces, la altura, para poder calcular la superficie siendo base por altura, la altura va a ser, en este caso, 1/4 x cuadrado. Cuando paso al siguiente rectángulo, base es 1/4, ¿sí?, y la altura va a estar dada por 1/2 x cuadrado, que es la función. La siguiente base va a ser nuevamente 1/4 y la altura va a estar dada por 3/4 al cuadrado. Y por último, la base va a ser 1/4 y la altura va a estar dada por 1 al cuadrado. Y como dijimos, esto nos da un valor aproximado del área. ¿Sí? Disculpe, ¿por qué había dicho que era el cuadrado que no escuché? Porque esta función es igual a x al cuadrado. Esta gráfica que estoy representando acá es para esa función. Entonces ahí pongo, esa es igual a x al cuadrado. Bien. Ahora, yo propuse dividir en 4 partes porque así le puedo mostrar y se entiende lo que estoy haciendo, qué cálculo estoy haciendo, qué es lo que estoy intentando reflejar como idea, ¿sí? Pero podríamos decir que en vez de tomar o subdividir el segmento entre 0 y 1 en 4 partes, lo podría dividir, por ejemplo, en 8 partes. Entonces, si dividiera sucesivamente cada uno de estos a la mitad, ¿qué piensan que va a pasar con este valor,
¿sí? Que sobresale. Si yo acá divido a la mitad, voy a tener un rectangulito acá así, y otro rectangulito acá así. Pero ¿qué pasa? Todo este pedacito no va a estar. Claro, disminuye el error, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea la cantidad de rectángulos que tenga, mejor va a ser la aproximación al valor del área real, ¿sí? Esto lo podemos simbolizar como el cálculo del límite para cuando n tiende a infinito, desde la sumatoria desde igual 1 hasta infinito, ¿sí? Y esto que nos está simbolizando. Bases, los delta x son las bases, en este caso un cuarto, por el valor de la función, ¿sí? Para ese xy. En este caso, acá el xy es un cuarto, el f de xy nos daba, bueno, estaba simbolizado por ese valor. El que le sigue, el f de xy va a ser el f de x para 0,5, ¿sí? Y nuevamente nuestro delta x un cuarto, ¿sí? Entonces, acá ¿qué estoy simbolizando que estoy haciendo? Que el delta x, ¿sí? Lo achico, ¿sí? Por eso, si yo achico el delta x, la cantidad de subintervalos tiende a infinito. Y voy a hacer la sumatoria de ¿qué cosa? De todas esas bases por altura, o sea, de todas esas superficies. En definitiva, lo que vemos acá, que el símbolo integral se reemplaza por el límite de la sumatoria, ¿sí? F de xy, o sea, para cada uno de esos valores que estaba calculando, cuando estamos haciendo n que tiende a infinito, tengo muchos, se reemplaza por f de x. Y el delta x se reemplaza por diferencial x, que ya en su momento habíamos visto que el delta x y el diferencial x eran infinitesimos equivalentes y se podían reemplazar sin ningún problema. Y este cálculo, esto que estamos poniendo acá, el símbolo integral, es una S estirada que representa esta sumatoria, ¿sí? Y en definitiva, el resultado de este cálculo que nos da un número, el valor del área. Cuando calculamos con la integral definida, se llama esto integral definida, la integral entre a y b de f de x diferencial x, nos da un número que es el área, es un valor exacto, ¿sí? En este caso sería la integral entre 0 y 1 de la función que es x cuadrado diferencial x. Y eso nos da el área, como área nos va a dar Profe, ¿sí? el diferencial y el delta X eran equivalentes cuando tendían a cero, ¿no? Eran Cuando X tendía a infinitesimos cero. equivalentes. ¿Qué son infinitésimos equivalentes? ¿Qué quiere decir? Que tienden a la misma velocidad a cero. ¿Sí? Eso quiere decir. Claro. Sí, sí. Gracias. Habíamos definido, ¿sí? Como orden de los infinitésimos, ¿sí? Habíamos dicho que, bueno, los infinitésimos eran magnitudes variables que tenían por límite cero. Y luego de eso, cuando habíamos visto el tema de la comparación de infinitésimos, tenían que ver con el valor de tendencia a cero, o sea, con la velocidad de tendencia a cero. Comparábamos velocidades, ¿sí? Un infinitésimo de mayor orden que otro quería decir que ese infinitésimo tendía más rápidamente a cero que el otro. Pero dentro de toda esa comparación de infinitésimos, que fueran equivalentes, quería decir que tendían a la misma velocidad a cero, exactamente igual. Bueno, entonces les decía, para este caso el valor del área que íbamos a encontrar, ¿sí? Un valor exacto, el área es igual a 0,33 en unidades de área, ¿sí? Podría ser, no sé, centímetros cuadrados, metros cuadrados, lo que sea que nos diera esto. Además, para el caso que nosotros habíamos planteado, habíamos dicho, habíamos dividido el segmento entre 0 y 1 en 4.
Bueno, ahí está. Lo habíamos dividido en 4. Y podemos ver que a medida, ¿sí?, que delta X tiende a 0, la cantidad, ¿sí?, de sus subintervalos a donde tiende a infinito. Y el error en el cálculo cada vez es más chiquito. Bueno, acá no tenemos más decimales. Acá dice que el área, así como le estamos calculando, es 0,34 y recién vimos que el área real es de 0,33. Si tuviéramos más decimales, podríamos estar viendo cómo varía ese valor a medida que hacemos, ¿sí?, tender n a infinito o achicamos el delta X. Bueno, entonces, muy importante. Cada uno de estos f de x sub i que nos iban a dar la altura para el cálculo de ese rectángulo, que imagínense que cuando delta x tiende a 0, ¿sí?, todas esas bases son muy chiquititas, son valores muy chiquititas por la altura, ¿sí? Empieza a verse como si fueran liñitas nada más lo que estamos teniendo como base por altura o los sucesivos rectángulos. ¿Sí? Se los vuelvo a mostrar acá, los ven acá, ¿sí? Como que se ve todo como muy chiquito. Bueno, cuanto más tomamos, más se ven como liñitas. Entonces terminan siendo los valores de f de x sub i, ¿sí?, tomados como los f de x, o sea, todos esos valores reales entre a y b por el diferencial x. Entonces, esa es una introducción para que nos demos una idea de qué es lo que calculamos cuando calculamos una integral. Un ejemplo típico es el caso que ustedes lo deben conocer, que si nosotros tenemos el espacio recorrido, vamos a volver acá, si tenemos el espacio recorrido, la derivada del espacio recorrido nos da la velocidad, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una velocidad e integramos, obtenemos ¿qué cosa? El espacio recorrido. ¿Y eso qué nos da? Un número. Y no representa, o sea, no es un área, pero sí el área bajo la curva, ¿sí?, entre la curva, el eje X y los extremos de integración que estamos planteando, es lo que nos estaría dando el espacio recorrido. Por más que este número, que es un área, lo representamos como, o lo interpretamos por el fenómeno que estamos analizando como espacio recorrido. De la misma forma que si nosotros tenemos la derivada de la velocidad, vieron que es la aceleración. Si lo que estamos buscando es la integral de la aceleración, lo que vamos a tener, ¿sí?, es un área que nos va a dar de resultado, ¿qué cosa? La velocidad. Pero para entender conceptualmente todo este tema de integral, la idea de área es totalmente válida porque en definitiva ese número que representa el área se interpreta según el fenómeno que se analiza. Profe, ¿Sí? o sea que siempre cuando integremos nos va a dar un número, nos tiene que dar un número. Y no necesariamente, ahora vamos a ver eso, porque acordate que cuando vimos el tema de derivada, si derivábamos x cuadrado, obteníamos 2x, pero sí, eso era una función, pero no es un número, pero si calculábamos la derivada de la función x cuadrado en un punto, por ejemplo en 1, hacíamos 2 por 1 y nos daba 2, un número, que era el valor de la pendiente en ese punto. Entonces, teníamos las dos opciones. Ahora también tenemos las dos situaciones. Veamos esto. Hasta el momento, nosotros, dado una función, ¿sí?, determinábamos su derivada. Ahora, dada la derivada, lo que queremos determinar es cuál era la función original. Por ejemplo, si tenemos x cuadrado y derivamos, obtenemos 2x. Si tenemos la función x cuadrado más 2 y derivamos, obtenemos 2x. Si derivamos x cuadrado más 3, obtenemos 2x. En general, vamos a decir, si derivamos x cuadrado más c,
la derivada, ¿cuánto va a ser? 2x. ¿Cuál es la idea? Ahora yo voy a tener 2x y a partir de 2x quiero encontrar la función original. O sea que quiero encontrar el x cuadrado más 2, x cuadrado menos 3. ¿Sí? Y eso lo voy a poder hacer a partir del proceso de integración. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Esto que puse en general, x cuadrado más una constante, ¿sí? Voy a dejar la constante expresada, ¿sí? Salvo que me ponga a calcularla específicamente. En lo que es integral indefinida, la constante, que se llama constante de integración, va a quedar expresada. Entonces vamos a decir que esto lo llamamos f grande de x más c. Si lo derivo, voy a obtener una función f de x. Y a través del proceso de integración, partiendo de esta f de x, voy a obtener esta f grande de x más c. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo cuando yo voy a integrar? Esta función f de x, a partir de la cual lo que pretendo obtener es a x cuadrado más c que le mostraba hace un momento, genéricamente se simboliza como f grande de x más c, y esa f se llama primitiva. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir? Que dada una función f de x, queremos hallar otra que f grande de x, tal que esta derivada sea la conocida inicialmente como f de x. Esta idea es muy importante porque nos va a ayudar en todo el proceso de integración. ¿Sí? Entonces nosotros partimos de ¿qué? De una f de x, ¿sí? Esta, y queremos hallar ¿qué cosa? Una f grande de x, tal que derivada nos dé esa función original, ¿sí? Esta f de x. Y vamos a decir entonces que esta f grande de x es una primitiva, la vamos a llamar primitiva de la función, pero además vamos a tener en cuenta que existen infinitas primitivas. Por esto que habíamos dicho hace un momento, vamos a tener una constante en la que pueden diferir las primitivas. ¿Sí? Entonces, la expresión f grande de x más c recibe el nombre de función primitiva de la función f de x. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vamos a llamar primitiva? A todo este combo f grande de x más c y también a la f grande de x sola. Y se habla de integral indefinida por esto que dijimos hace un momento, de que se trata de infinitas primitivas porque tenemos la constante c. ¿Sí? Recordemos, ¿sí?, que en general dijimos x cuadrado más c, ¿por qué? Porque la derivada, ¿sí?, de x cuadrado más cualquier constante nos iba a dar 2x. Y cuando nosotros a partir del proceso de integración, ¿sí?, partimos de 2x y queremos obtener cada una de estas, dijimos que lo que íbamos a obtener que era la primitiva f, o sea, x cuadrado, ¿sí?, más la constante de integración. Geométricamente, ¿cómo lo vamos a ver esto? Cuando nosotros tenemos la función x cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo x cuadrado, la violeta, x cuadrado más 1, x cuadrado más 2, x cuadrado menos 1, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la derivada de la función, ¿sí?, tendremos, ¿sí?, o sea, mirándolo sobre la función, tenemos que distintas pendientes, ¿sí? Cada una de estas derivadas, ¿qué nos va a dar? La función original, ¿sí?, la f de x.
Entonces, geométricamente, vamos a decir que es un conjunto o familia de curvas, ¿sí? Donde cada una de ellas se obtiene desplazando una curva paralelamente a sí mismo a lo largo del eje Y. O sea, desplazo la curva x al cuadrado hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Como está, lo vemos acá. Entonces vamos a definir lo que es la integral indefinida. Se llama integral indefinida de una función, f de x, a la expresión f grande de x más c, que se simboliza como integral de f de x diferencial x, así es como se lee. Y esa integral de f de x diferencial x, dijimos que va a ser igual a f grande de x más c, ¿sí? Porque acá dice que se llama integral indefinida de una función f de x a esta expresión. O sea, esta expresión que es el resultado del cálculo de la integral, ¿sí? Entonces, f de x se llama integrando. Es toda la función sin el diferencial. La función más el diferencial se le dice elemento de integración. A f grande de x se le llama primitiva y a c constante de integración. Y a todo este combo se le dice también primitiva o integral indefinida. Recordemos lo siguiente, nosotros habíamos visto la expresión de la derivada como cociente de diferenciales, ¿sí? Esto era se lee la derivada de y respecto de x, o diferencial y sobre diferencial x. En ambos casos les decimos que es igual a la derivada de la función. Y a partir de eso habíamos despejado y habíamos dicho que el diferencial y era igual a la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Esto era lo que llamábamos diferencial de una función, derivada de la función por el diferencial x. En su momento, por el incremento en x, que luego vimos que eran infinitesimos equivalentes, el incremento en x, o sea, delta x y el diferencial x, y lo habíamos reemplazado. Bien. Esto que tenemos acá, la derivada de la función por el diferencial x, es lo que está acá como elemento de integración. Si el elemento de integración es la derivada de una función por su diferencial. Lo único que cuando vamos a integrar, acá no le ponemos el apóstrofe de derivada. Acá hay una expresión que es la derivada de otra función primitiva. Por ejemplo, el ejemplo que vimos hasta ahora, vimos si teníamos 2x, íbamos a hallar como primitiva, ¿qué cosa? X cuadrado más c. Entonces, en base a esta definición, y a los conceptos previos, ¿sí? Podemos ver algunas propiedades de integral indefinida. Una de ellas dice que la derivada de una integral indefinida es igual al integrando. En símbolos, ¿sí? La derivada, todo esto es de una integral indefinida, es igual al integrando. Recordemos que dijimos que el integrando era la función, ¿sí? Todo lo que no es diferencial x es integrando. Para demostrar esto, ¿sí? Partimos de la definición que acabamos de ver, que dijimos que la integral de f de x diferencial x era igual a la primitiva más una constante de integración. Y si derivamos a ambos miembros, vamos a ver qué ocurre con el miembro derecho, ¿sí? ¿Esto qué es? La derivada de una suma, es igual a la suma de las derivadas. Y la derivada de la primitiva es igual a ¿qué cosa? A la función original, o sea, esta función que está acá en el integrando. O sea, es
en realidad es el integrando, esta función que está bajo el símbolo integral. Y la derivada de la constante es 0. Por lo que la derivada de una integral indefinida va a ser igual al integrando, que era lo que queríamos demostrar. Otra propiedad dice que el diferencial de una integral indefinida es igual al elemento de integración. Recordemos que el elemento de integración es todo lo que está bajo el símbolo integral. Entonces, ¿cómo se lee? El diferencial de una integral indefinida es igual al elemento de integración. Nuevamente, para demostrar esto, lo que vamos a hacer es plantear la definición de integral indefinida. Entonces, la integral de f de x diferencial x va a ser igual a la primitiva más una constante de integración. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a diferenciar a ambos miembros, ¿sí? Y si diferenciamos, ¿qué quiere decir? Diferenciamos acá, seguimos con el miembro derecho, el diferencial de una suma es igual a la suma de los diferenciales, porque recordemos que para diferenciar valen las mismas reglas que para derivar. Entonces, el diferencial de una suma es igual a la suma de los diferenciales. El diferencial de una constante es igual a 0. Y el diferencial de esta función, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de la función, ¿sí? Por el diferencial. Acá me quedó algo mal, lo voy a arreglar. Entonces, les decía. Continuando acá con el segundo miembro, ¿sí? El diferencial de una suma es la suma de los diferenciales, el diferencial de una constante es 0 y el diferencial de f grande de x va a ser igual a ¿qué cosa? A la derivada de f grande de x por el diferencial x. Ahora, la derivada de f grande de x, ¿a qué es igual? A f de x, ¿sí? Bueno, por su diferencial quedará el resultado. Entonces, con eso acabamos de demostrar que el diferencial de una integral indefinida es igual al elemento de integración. Esas dos propiedades que acabamos de ver se usan más que nada para demostraciones y las vamos a utilizar en particular en las dos demostraciones que siguen. Y las dos demostraciones que siguen, o sea, de dos propiedades, que vamos a ver ahora, se utilizan mucho en la parte práctica, por lo que ya es muy importante que se las vayan acordando. Entonces vamos a decir lo siguiente. Tercer propiedad. La integral indefinida del diferencial de una función es igual a la función más una constante, ¿sí? Entonces, integral indefinida del diferencial de una función es igual a la función más la constante de integración. Para eso, lo que vamos a hacer es partir de esto que estamos diciendo, ¿sí? Partimos de esto que estamos diciendo, integral del diferencial de una función es igual a la función más la constante, y estamos, ¿qué? Diferenciando a ambos miembros. Cuando diferenciamos a ambos miembros, por una de las propiedades que vimos recién, que decía que el diferencial de una integral indefinida es igual a el elemento de integración, ¿sí? El resultado en el miembro izquierdo va a ser esto, que es el elemento de integración, o sea, lo que tenemos acá bajo el símbolo integral es lo que nos queda acá de resultado.
Y luego, en el miembro derecho, que tenemos el diferencial de una suma. Y el diferencial de una suma es igual a la suma de los diferenciales. Y por último, vamos a decir, como el diferencial de la constante es la derivada de la constante por el diferencial de la variable, nos queda igual a 0, entonces nos queda que esta igualdad se cumple. Si se cumple la igualdad, quiere decir que es cierto lo que estamos postulando acá, que la integral indefinida del diferencial de una función es igual a la función más una constante de integración. Y la otra propiedad, que es muy práctica, dice que todo factor constante puede extraerse del símbolo integral. Para demostrar eso, vamos a partir de esto que estamos postulando, ¿sí? Que la integral de a por f de x diferencial x es igual a a por la integral de f de x diferencial x, y lo que vamos a hacer es derivar a ambos miembros. Si derivamos a ambos miembros, ¿sí? Por la propiedad que vimos recién, que era la propiedad 1, dice que la derivada de una integral indefinida es igual al elemento de integración. Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? El elemento de integración era esta expresión. Entonces nos queda por f de x. Y en el miembro derecho lo que estamos derivando, ¿qué es? Es la derivada de una constante por una función. Entonces, ¿qué nos va a dar el resultado eso? La constante por la derivada de la función. Ahora, cuando en el miembro derecho tenemos la derivada de la función, ¿qué es lo que estamos derivando? La derivada de una integral indefinida. Y la derivada de una integral indefinida, recién dijimos que era igual a ¿qué? Al integrando. Entonces es igual a ¿qué? A f de x. Entonces nos queda por f de x. Como se cumple la igualdad, ¿qué quiere decir? Que esta expresión de la que partimos es verdadera. Entonces diremos que es cierto que todo factor constante puede ser extraído del símbolo integral. Y otra propiedad que vamos a tener en cuenta es que todas las primitivas de una función, ¿sí? En un intervalo cerrado, difieren entre sí en una constante. Nosotros habíamos presentado el caso, habíamos puesto este ejemplo, donde las primitivas, ¿sí? De 2x, o sea, estas, x cuadrado más 2, x cuadrado menos 3, en general x cuadrado más c, si nosotros vemos en qué difieren entre ellas, difieren en qué, en la constante. Acá la constante es 0, acá es 2, acá es menos 3. Entonces, en base a esa idea, vamos a ver la siguiente propiedad. Postula la propiedad que todas las primitivas difieren de una misma función y en un intervalo cerrado difieren entre sí en una constante. Entonces planteamos dos primitivas de una misma función, y igual a f de x, y que c es una constante. Cuando decimos que difieren, podemos plantear que su diferencia es una constante. En principio quiero mostrar, ¿sí? Que esto va a ser una constante. Entonces, lo que voy a plantear es que derivando ambos miembros voy a tener estas expresiones. Y al derivar esta primitiva y esta primitiva, ¿sí? Como son primitivas de esta función, puedo reemplazar por esta función. Vamos a retomar entonces esta propiedad. Dice, todas las primitivas de una misma función en un intervalo cerrado difieren entre sí en una constante. Entonces habíamos planteado
dos primitivas de una misma función y la constante. Entonces, como difieren entre sí, ¿sí?, podemos expresarlas en forma de resta o como una diferencia y decimos que eso va a ser igual a un valor constante, que claramente lo pueden pensar con x cuadrado más 1 y x cuadrado menos 3, por ejemplo, que era el caso que habíamos presentado. Entonces, hacemos ese planteo, derivamos ambos miembros y nos queda la derivada de f1 de x y la derivada de f2 de x. Como esas dos eran primitivas de esta misma función, ¿qué quiere decir? Que cada una de estas derivadas es igual a la función f de x, como lo habíamos visto al principio, ¿sí? Entonces, la diferencia entre estas dos, o sea, entre esta función y sí misma, es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la derivada de c es igual a 0. Bien, entonces dijimos que en definitiva la derivada... ¿qué pasó con él? Ahí está. La derivada de la constante, ¿sí?, es 0, entonces, o sea, si la derivada de esa expresión es 0, quiere decir que c es una constante, porque ya sabemos que la derivada de una constante es 0. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a todo esto que hemos estado viendo? Bueno, entonces vamos a ver ahora el tema de los métodos de integración. Y para eso es sumamente importante, que ya lo venimos viendo, pero lo vamos a recalcar, ¿sí?, esta idea, ¿sí?, de que dada esta función f de x, nosotros queremos hallar ¿qué cosa? Una primitiva o f grande de x tal que derivada nos dé esta función original, ¿sí?, esa función que vamos a integrar. Entonces, respecto a los métodos de integración, ¿qué vamos a decir? Así que como contamos con tabla de derivadas, también contamos con tablas de integrales, que nos van a permitir encontrar la integral de una función dada. Pero no siempre vamos a poder encontrar las funciones a integrar en la tabla, ¿sí? Cuando esas funciones que tenemos que integrar no estén en la tabla, vamos a necesitar recurrir a transformaciones obviamente lícitas para finalmente terminar encontrando la integral por tabla. Siempre lo último que vamos a hacer, más allá de que recurramos a algún método o alguna transformación, vamos a terminar integrando por tabla. Y aunque ustedes no lo crean, cierta parte de la tabla ya la conocen. Después su profe les va a dar alguna tabla. Yo les busqué una para guiarnos en el trabajo que vamos a hacer. Las tablas tienen dos columnas, ¿sí? Es algo análogo a lo que tienen con las tablas de derivadas, que tienen dos columnas. Una columna donde están, en este caso, las integrales en función de la variable x, solamente x sin acompañar de nada más. Y la segunda columna cuando no es directamente la variable x solita, sino que x está acompañada de algo más, no sé, multiplicada por una constante, dividida por alguna constante, que tenga algo más que no sea x directamente como se muestra en la columna izquierda, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes usarán la tabla que les dé su profe. Yo puse una acá para mostrarles la idea esta de las columnas y cómo nos vamos a manejar. Entonces, primer método de integración. Los métodos de integración que vamos a ver para integral indefinida son 7. Y el primer método de integración es el método de integración inmediata o integración por tabla, ¿sí? Lo que hay que hacer, ¿qué es? Identificar en el integrando la derivada de una función conocida. Y vamos a ver varios ejemplos.
Pensemos, acá tengo la integral de 1 sobre x diferencial x, ¿sí? ¿La derivada de qué función es 1 sobre x? Logaritmo natural de x, ¿no? Exacto, es la derivada del logaritmo natural. Entonces, la integral de esa función va a ser el logaritmo natural de x más la constante de integración. ¿Por qué decimos que esto es así? Porque si llevamos el logaritmo natural de x más c, nos va a dar ¿qué cosa? El integrando. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x y la derivada de la constante es 0. Entonces nos queda como derivada el integrando. En este otro caso, ¿la derivada de qué función es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x? La raíz cuadrada. Exacto, de la raíz cuadrada de x. Entonces, la primitiva va a ser la raíz cuadrada de x más la constante de integración. Y esto va a ser así, ¿por qué? Porque la derivada de la raíz cuadrada de x más la constante nos da ¿qué cosa? El integrando. 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Otro ejemplo, ¿la derivada de qué función es e a la x? E a la x. Bien, entonces el resultado de esta integral va a ser e a la x más c. ¿Por qué? Porque si derivamos e a la x más c, nos da e a la x, es decir, el integrando. En este caso tenemos el coseno. ¿La derivada de qué función es el coseno? Menos seno. La derivada del seno es el coseno, o sea, ahí no va el menos, ¿está? Entonces, la derivada del seno es el coseno. Entonces, la integral del coseno de x diferencial x va a ser igual al seno de x más c. Porque si derivamos esa expresión, obtenemos el coseno. ¿La derivada de qué función es 1 sobre coseno cuadrado de x? Tangente. Secante. Tangente, bien. Entonces, la integral de esta función va a ser tangente de x más c. ¿Por qué? Porque esa expresión derivada nos da el integrando 1 sobre coseno cuadrado de x. En este caso, si tenemos la integral de x a la m, la integral va a ser igual a x a la m más 1 sobre m más 1 más c. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando tenían la derivada de x a la m, que decían m por x a la m menos 1? En este caso, ¿qué decimos? Para integrar, en vez de restar, ¿qué hacemos? Sumamos, pero además lo dividimos por m más 1. Entonces, la integral de x a la m diferencial x va a ser igual a x a la m más 1 sobre m más 1. Bien, entonces la integral de x a la m diferencial x es igual a x a la m más 1 sobre m más 1 más la constante de integración para todo m distinto de menos 1, pues la derivada de toda esa expresión nos da x a la m. Fíjate que siempre lo que justificamos, que el resultado de una integral indefinida, ¿sí?, es una primitiva o una expresión, ¿sí?, tal que derivada nos dé, ¿sí?, esta función original. Si nosotros derivamos esta expresión, vamos a obtener x a la m. ¿Por qué? Porque acá es como que si tuviéramos 1 sobre m más 1, que es una constante, multiplicado por x a la m más 1. Si nosotros derivamos, y tenemos 1 sobre m más 1 constante por la derivada de x a la m más 1,
¿qué es lo que vamos a obtener? La derivada de x a la m más 1, que es m más 1, que queda acá multiplicando, por x a la m más 1 menos 1. Entonces acá nos queda x a la m. Y como acá tendríamos m más 1 dividido m más 1, eso se simplifica y nos queda ¿qué cosa? X a la m. Esto se demuestra también, ¿sí? Pero ahora lo pueden comprobar con esta idea que vimos de cómo tenía que ser el resultado, o sea, el resultado de la integral, ¿sí? Si lo derivamos, nos tiene que dar, en este caso, el integrando, que es x a la m. Otro ejemplo. La derivada de qué función es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Arco tangente, profe. Arco tangente, perfecto. Entonces esto es igual al arco tangente de x más c. ¿Por qué? Porque la derivada de esa expresión es igual al arco tangente de x. ¿Y la derivada de qué expresión nos da el seno de x? Menos coseno. Claro, porque la derivada del coseno es menos el seno. Pero acá no tenemos el menos. Entonces, ¿dónde va? Acá en el resultado. Entonces, la integral del seno de x diferencial x es igual a menos coseno de x más c. ¿Por qué? Porque si derivamos menos coseno de x más c, nos da seno de x. Porque la derivada del coseno es menos el seno, menos por menos nos queda más. Obviamente la derivada de la constante es igual a 0. Bueno, hasta ahí estuvimos trabajando con la primer columna de la tabla. Ahora, si trabajamos con la segunda columna, vamos a mirar todo esto. Acá podríamos reconocer, ¿sí?, que tenemos en x más 1 al cuadrado una estructura del tipo u al cuadrado, ¿sí? Y entonces ahí estaríamos en segunda columna de la tabla. La columna izquierda o primer columna que dice que x a la m, que es lo que estamos reconociendo acá, ¿sí?, es igual, la integral de x a la m diferencial x es igual a esta expresión. Ahora si reconocemos como integrando que tenemos u a la m por la derivada de u, podemos integrar de esta otra forma, ¿sí? Como u a la m más 1 sobre m más 1 más la constante de integración. Si ustedes miran en qué difieren, ¿sí?, acá el integrando y el resultado, ¿en qué es? En que estamos reemplazando en el integrando la x por u, pero además estamos diciendo que tenemos que tener la derivada de u para que pueda resolverse con la misma estructura, pero reemplazando ¿qué? X por u. Entonces, si miramos acá en este ejemplo, x más 1, ¿sí?, podemos llamarlo u. La derivada de u, ¿cuánto va a ser? O sea, la derivada de x más 1 es 1. Siempre una expresión está multiplicada por 1. Entonces podemos pensar que tenemos esta estructura, ¿sí?, bajo el símbolo integral. Entonces vamos a integrar de esta forma. Entonces, ¿qué decimos? Que tenemos que hacer x más 1 al cuadrado, que nos queda más 1, entonces nos queda x más 1 al cubo sobre 3, más la constante de integración. O sea, lo mismo que hacíamos a la izquierda, pero reemplazando por u. Sí podemos reconocer que tenemos u a la m por la derivada de u. Otro caso, ¿sí? Acá no tenemos directamente x, ¿sí?, para usar la primera columna o la columna izquierda de la tabla, pero tenemos 2x, entonces podemos reconocer que tendríamos una expresión del tipo u. Entonces, con la segunda columna de la tabla podríamos resolver esta integral. Columna izquierda o primer columna, ¿qué dice? Que la integral del coseno de x diferencial de x es igual al seno de x más c. Ahora, como yo reconozco que no tengo directamente x, sino que tengo u, me paso a la segunda columna que tengo que tener el coseno de u por la derivada de u.
En nuestro caso, u es 2x. ¿Y la derivada de u cuánto es? 2. Tengo todo lo que necesito, ¿sí? Entonces, Sí. ¿qué voy a hacer? Voy a resolver por segunda columna de la tabla, que dice que va a ser igual a ¿qué? Al seno de u más la constante de integración. Entonces, ¿qué pongo? El seno de 2x más la constante de integración. Si tenemos este caso, e a la 4x, ¿sí? ¿Estamos con la primera columna de la tabla como para resolver o no? No, porque no tenemos x solita, la tenemos acompañada de 4. Entonces, 4x, ¿qué va a ser? U. Ahora, ¿la derivada de u cuánto es? X cuarto. 4. 4, porque 4 no lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo agregamos y lo compensamos. Y terminamos resolviendo por segunda columna de la tabla, que tenemos e a la u y su derivada. Entonces podemos decir que el resultado de ese cálculo va a ser e a la u más c. Pero tenemos un cuarto multiplicando acá, entonces ponemos un cuarto por e a la 4x más la constante de integración, ¿sí? Nosotros en este un cuarto, si multiplicara a e a la 4x más c, en definitiva, al multiplicar un cuarto por c, queda una constante también, por eso directamente se deja la constante de integración. Veamos qué ocurre en este otro caso. ¿Qué estructura podrían reconocer ahí? ¿Por qué estructura conocida, ¿sí?, pueden integrar ahí? Sería una función. No. ¿Qué podríamos hacer con el 3? El 3 es una constante, por propiedad No dijimos podría. que lo Podríamos podíamos sacar sacar fuera del del símbolo integral. integral. ¿Está bien? Sacamos el 3 y nos queda 1 sobre x más 1. ¿Por qué función o qué reconocen que tienen ahí como para integrar? Podríamos pensar que es del tipo, si nosotros tenemos 1 sobre x, ¿cómo lo integramos? Por la derivada del Logaritmo. la derivada del logaritmo. Entonces, acá si tenemos 1 sobre x más 1, ¿sí? Eso lo podemos ver como u, ¿sí? Habíamos sacado el 3. La derivada de u la tenemos, porque la derivada de x más 1 es 1. Entonces podemos integrar por logaritmo, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Segunda columna de la tabla, que es 1 sobre u por u'. O sea, tenemos que tener en el numerador la derivada de u, que nos queda u' sobre u, ¿no? Pero siempre esta idea de que es u acompaña a la función de siempre y lo multiplicamos por la derivada de u, eso siempre está en la segunda columna de la tabla. Bien, en definitiva entonces esto nos va a dar 3 logaritmos de x más 1 más la constante de integración. Y acá tenemos un ejemplo que también se puede integrar por tabla, pero que ya tal vez no es de los más fáciles de identificar, ¿sí? Pero que luego de ver este método de descomposición, vamos a ver un método de sustitución de variables que nos va a permitir resolver este tipo de casos. Pero les cuento como que se podría resolver en forma directa, entonces bueno, les quiero contar mirando qué y cómo, un par de casos, nada más para ampliar un poco las ideas, aunque nada de asustarse, porque lo van a poder resolver por método de sustitución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este caso? ¿Sí? Nosotros podríamos pensar en que podemos integrar por logaritmo, pero no está tan claro como el caso anterior. Pero veamos qué es lo que miramos. El denominador, ¿sí?, es u. La derivada de u, ¿cuánto es? Menos 6x, ¿sí?
En el numerador, ¿sí?, no tenemos menos 6x, pero lo que tenemos en el numerador solamente difiere en menos 6, en una constante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Agregar la constante y compensar la constante. Pusimos menos 6, compensamos con menos 1/6, que ya lo sacamos fuera del símbolo integral porque se trata de una constante, ¿sí? Y entonces, luego de eso, ¿qué tenemos? Esto sería como tener 1 sobre u, esto es u, y la derivada de u en el numerador, o sea, tenemos u' sobre u. Tenemos que integrar esa expresión. O sea, columna derecha de la tabla para el logaritmo. Entonces termina siendo integrado eso como menos 1/6 que estaba multiplicando como constante por el logaritmo natural de 1 menos 3x cuadrado más la constante de integración. Y otro ejemplo, ¿sí?, de este tipo sería el caso que tenemos la integral de 5 coseno de x sobre la raíz cuadrada del seno de x. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Que el 5 es una constante que podemos sacar fuera del símbolo integral, ¿sí? Además, si pensamos que el seno de x es u, la derivada de u va a ser el coseno de x, ¿sí? Entonces es como que estamos teniendo, ¿sí?, 1 sobre la raíz de u, en este caso, pero para poder integrar como si fuera una raíz, ¿sí?, la raíz cuadrada, o sea, de esta forma, como la raíz cuadrada de u, lo que nos faltaría es tener acá, ¿qué cosa? Un 2. Entonces, agrego el 2 y compenso el 2. Y entonces ahí ya tengo armada la estructura, ¿sí? U, ¿cuánto vale? Dijimos. Uy, acá me faltó el coseno. Lo voy a arreglar. Bueno, entonces, acá tengo, ¿sí?, el seno lo llamé u, la derivada de u es el coseno, lo tengo ahí, saqué esto del símbolo integral. Me doy cuenta que para poder resolver mediante raíz, ¿sí?, me está faltando un 2 acá en el denominador. Eso es lo que tengo que tener como estructura. Tengo la raíz de u, tengo la derivada de u. Entonces, pongo un 2, compenso el 2. En definitiva, ¿qué nos va a quedar? 5 por 2, 10, y nos va a quedar integrada esta expresión, que acá la derivada, que es el coseno, y lo que tengo acá es el seno, entonces nos va a quedar integrado como la raíz de u más c, o sea, la raíz del seno de x más la constante de integración. En este caso lo expresé acá como las u para poder mostrar esto, pero ustedes directamente podrían haber dejado el coseno y el seno acá. Simplemente me pareció mejor para mostrar esta situación que quedara más clara. Díganme, chicos, si tienen alguna duda, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Buenísimo. Perfecto. Bueno, esta es una idea preliminar. Es súper importante, ¿sí?, que se queden con esta idea de que la integración es el proceso contrario, es un proceso, y es un proceso contrario al de derivación, ¿sí?, que nosotros lo que queremos encontrar cuando encontramos la integral indefinida es de una función, es la primitiva más una constante de integración, o sea, obtenemos una función o expresión con el cálculo de la integral indefinida, que luego con el cálculo de la integral definida obtendremos un valor numérico o área, como expresamos en el ejemplo que les di de introducción. Están esas dos situaciones que podemos obtener a través del cálculo de la integral indefinida, una función o expresión, y a través del cálculo de la integral definida, un número. Además de eso, ¿sí?, la idea esta que les acabo de decir, pero que es súper importante y que les ayuda de algún modo a saber que ya saben prácticamente la tabla de integrales. ¿Por qué? Porque la primitiva de una función es una función tal que derivada nos dé la función original o la función del integrando.
Chao.